esta mañana en el libro de Isaías, capítulo 3, versículo 16. Es algo común para que los cristianos tomen un capítulo, un versículo de la Biblia, uno a la vez, y lo tomen fuera de contexto. Y es mi trabajo como predicador exponer la Biblia y explicar lo que significan. Tengo un libro que se llama Cómo entender la Biblia. No hay purgatorio después de la muerte. El purgatorio, el purgatorio es algo que sucede en esta vida y es algo que sucede en la iglesia cristiana y limpia la iglesia cristiana. Quita, Dios quita a través de la persecución, corta un árbol y crece otro árbol. Está apuntado para los hombres que mueran una vez y después de eso el juicio. Ese no es el purgatorio, ese es el juicio, la resurrección, cuerpos nuevos después de la muerte. Y el presente puede doler, pero después de la muerte tenemos gozo. Eso es lo que hace el purgatorio, porque nos quiebra hasta el punto de que no podemos confiar en nosotros mismos, sino que ahora podemos confiar en Dios y Dios es glorificado. Y ya no glorificamos al hombre. Nuestro Dios, de quien habla Isaías, el fuego de Dios está en Jerusalén. Ahora, Job pasó por el purgatorio y Job sufrió mucho y el propósito era para purificarlo. El purgatorio es como la prisión. Jesús dijo, el que esté lleno de ira contra su hermano sin causa, no saldrá hasta que se cumpla su condena. ¿Y cuándo es eso? Es cuando Dios hace su trabajo en ti y te purifica. Todos pasamos por un tiempo de purgatorio, porque Dios castiga al que ama. Y lo podemos ver en este pasaje, lo podemos ver en la historia de Israel. Muchas personas ahora están pasando por el purgatorio. Quizás estás en tu prisión ahorita y no saldrás hasta que se cumpla la condena, hasta que seas purificado por el espíritu del juicio, como dice la Biblia. Muchas personas están en una prisión espiritual porque no perdonan y piensan que los pecados de su prójimo son peores que los de él y no sabe por qué está en prisión. Isaías dice que el purgatorio limpia el pecado. Isaías 3:16 dice, asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen. ¿Quiénes son las hijas de Sión? Es el pueblo de Dios, la iglesia. En este caso habla de Israel, en este contexto. Por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desavergonzados, cuando andan. El versículo 24 dice, y en lugar de los perfumes aromáticos
vendrá hediondez y cuerda del lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de compostura del cabello. Esto es el purgatorio. Esto es la purificación de Dios, el castigo de Dios. Y esto es lo que está haciendo Dios a Israel y a Judá. Mandó a los asirios a hacer su trabajo. Asiria, la vara de Dios. Asiria era un tipo de Satanás. Y Dios usa a Satanás para quemar. Dice, sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará en tierra. Dios iba a castigar a Israel, y ese era el purgatorio. Iba a usar a Asiria, iba a usar al diablo para hacer su trabajo. Eso se le llama el trabajo de la humillación. El orgullo es lo que mantiene a la gente de encarar la realidad. Dios resiste a los orgullosos, humilla a los hombres por el espíritu de juicio. Dios es el que hace juicio, usando indirectamente a Satanás. El propósito de esto es para purificarnos, para protegernos y para bendecirnos. Para bendecirnos como lo hizo a Job, para que podamos aprender a confiar en Dios, bajo la sombra del Omnipotente. Este es el propósito. Dios mandó a Siria a castigar al pueblo de Israel, para matar a los hombres. Y lo vemos en Isaías 4, capítulo 1, que quedarían muchas viudas y que 7 mujeres estarían con un hombre. Mucha gente no entiende este pasaje. Mucha gente piensa que las 7 mujeres de que habla este capítulo habla de la iglesia. Pero este pasaje habla de que después del castigo de Dios a Israel, no quedarían tantos hombres y quedarían muchas mujeres, que 7 mujeres estarían con un hombre. Esto es el purgatorio. Este es el castigo de Dios en orden para crear, en orden para cortar el árbol de Israel, para que el remanente volviera a crecer más fuerte. Este fue el propósito. Isaías habla de aquel día. Isaías habla de aquel día 40 veces en el libro que escribió. Dice Dios que después de cortó Israel, dice en el versículo 2, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria. Eso no parecía, ya que había destruido a Israel y a Judá. Y el pueblo quedó totalmente destruido en los días de Isaías. Tiempos muy difíciles, tiempo de gran tribulación. Isaías lo describe como el día donde Jehová solamente será exaltado. El renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra. Cuando seamos humillados y ya no tenemos en qué gloriarnos, ese día será
cuando Dios sea glorificado. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? Será llamado santo, dice Isaías 4, versículo 3. Ahora, ¿qué es Sión y qué es Jerusalén? Jerusalén es la iglesia compuesta de todos aquellos que creen de nuevo en Jesús, que son nacidos de nuevo. El árbol de Israel sería cortado, pero crecería de nuevo este árbol y y lo que queda es lo que se les llaman los santos. ¿Y ahora quiénes son los que quedan? El remanente. Todos los demás son quitados. En los tiempos de Isaías, Dios estaba purificando su iglesia y dejando solamente las raíces. ¿Quiénes son los que quedaron? Noé fue el único que quedó. Muchos libros dicen lo opuesto de lo que la Biblia realmente dice. Los que quedan no son los que no son salvos, porque ellos son los que fueron quitados en juicio. A través de la Biblia, los que quedan son los que son salvos. Dice Isaías 6:13, y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. ¿Podemos dejar que la Biblia hable por sí mismo? ¿O queremos imponer nuestros prejuicios, lo que alguien más nos enseñó? ¿Estamos dispuestos a pasar por el purgatorio? ¿A que Dios nos limpie de nuestros prejuicios? No solamente funciona en la iglesia al cortar algunos y dejar otros, sino que también sucede en ti. Parte de ti es purificada, es cortada. Israel fue purificado. Sucedió con Israel, sucede con iglesias, con naciones. A veces sucede con individuos como lo sucedió con Job. Dios perdió gran parte de sí mismo y cuando Dios por fin le enseñó quién era realmente, Job dejó de defenderse a sí mismo. Dios lo convenció, lo purificó. El propósito de el purgatorio es para bendecirnos. Isaías 4:4 dice, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Muchos pueden decir que el Dios del Antiguo Testamento es diferente porque quizás es muy malo. Pero no crees en la Trinidad, no crees que Jesús es Dios. Dios fue el que dio la ley a Moisés. Dios fue el que habló a través de Isaías. Él no ha cambiado. Dijo Jesús, no crean que vine a desechar la ley y los profetas. No vine a cumplirlas, dice Jesús. La ley no es quitada, sino que la ley es cumplida en Jesús.
Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. ¿Han pasado por esto ustedes? Yo sé que sí lo han hecho. Así fue como Dios me convenció de su soberanía, porque yo pasé por todo esto. Y yo tuve mucho miedo. Era como un anillo de fuego que quemaba. Y por fin dije, Dios, confiaré en ti. Pase lo que pase, aunque pierda todo, te alabaré en donde quiera que esté. Dios debe ser el primero, no nosotros. Debemos de perder nuestras vidas. Jesús dice, el que pierda su vida por mi causa, la hallará. No corras del miedo. Hay que enfrentar nuestros miedos. Veamos Isaías 4, versículos 5 y 6. Vamos a dejar que la palabra de Dios nos bendiga. Dice, y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de ella, y de noche resplandor de fuego que eche llamas. Porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor de día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Eso es lo que hace Dios, nos cubre. Así como estaba el pueblo de Israel en el desierto, los cubría. Antes de que hubiera gloria, había desolación. Pero cuando pasamos por el purgatorio, cuando Dios nos purifica, habrá lugar para refugio de las tormentas. Cuando yo pasé por el purgatorio, todos los días era puro miedo. Tenía mucho miedo. Pero Dios estaba haciendo su trabajo en mí. Cada día tenía que renovar mi fe. Tuve que confiar en Dios día a diario. Le dije a Dios, hágase tu voluntad. No importa lo que tú decidas, yo te voy a glorificar. Hay enseñanzas falsas sobre este versículo que acabamos de leer. En los años 70 había una doctrina donde tú tenías que estar bajo el discipulado de ciertos pastores o ciertos apóstoles, y llegó hasta el extremo de que mucha gente dejaba de ser cristianos porque tenías que pedir permiso al pastor para hacer cosas como qué carro comprar o en qué lugar vivir, porque estaban bajo la sombra de su pastor. Así no estamos bajo la protección de Dios. Decían los pastores, al menos que estés bajo mi autoridad, no vas a estar bajo la protección de Dios. Y esto causó que mucha gente dejara la fe.
Y en los años 80, un predicador muy popular un pastor que comenzó una iglesia en San Antonio y le dijo a muchos pastores que sus ministerios no estaban bajo la autoridad de Dios, al menos que se sometieran a la autoridad de Él. Y la iglesia que nos ordenó a nosotros, el pastor llamado Jack Carter, salió de esta junta. Y gracias a Dios, perdón. Y ahora este grupo de pastores tiene un grupo de apóstoles. Y estos apóstoles, según tienen la misma autoridad que los 12 apóstoles que Jesús llamó. Y pueden declarar cosas. Pueden declarar en contra del COVID y hacerlo desaparecer. Todo esto lo pueden ver en el internet. Pueden ver esta ridiculez siendo enseñada ya. Sí queremos estar bajo la protección, pero este versículo nos dice cómo. No bajo la protección de un pastor. Si esta gente son apóstoles, ¿por qué no creen en la soberanía de Dios? Yo recuerdo cuando sucedió la destrucción de las Torres Gemelas. Un amigo mío en San Antonio me llamaba periódicos de lo que los predicadores en San Antonio estaban diciendo acerca de esto. Cada uno decía que Dios no tuvo nada que ver con esto. Ahora, si esta gente es apóstol, ¿por qué no cree en la soberanía de Dios? ¿Por qué no son calvinistas? Solamente sirven para entretener. Son buenos para influenciar a la gente. Tienen el talento de un actor. Yo no quisiera ser como esta gente. Yo prefiero dedicarme a limpiar ventanas. La verdad es que este versículo nos enseña cómo estar bajo la sombra del Omnipotente. Y todos podemos estar ahí si seguimos estas instrucciones. No tienes que estar bajo un pastor y no tienes que ser nadie. Son los pequeños, los que se humillan, que caen bajo la sombra del Omnipotente. El mundo no cree eso. Los hombres carnales no creen en eso. Gente que cree que puede declarar cosas no son hombres humildes. Ustedes saben de quién hablo. Lo pueden encontrar en internet. Dios es el único que nos puede cubrir. Yo tengo que estar bajo la autoridad de los ancianos de esta iglesia. Yo no puedo ser el jefe. Yo me tengo que someter a la autoridad. A aquellos los que dicen, tú tienes que estar bajo mi autoridad, no tienen la habilidad para someterse a la autoridad. Muchos dicen que hay una doctrina donde muchos dicen que puedes ser un pastor, pero solamente si tienes una congregación de mínimo 500 personas. Porque tienes que tener la habilidad para entretener a la gente. Las iglesias que verdaderamente enseñan
Muchas veces no se convierten en iglesias grandes. Hay excepciones, pero no hay muchas. Mucha gente no quiere ser enseñada. Mucha gente no quiere escuchar la verdad. Pero mucha gente sí le gusta escuchar de que van a escaparse en el rapto. Dios es el único que nos puede cubrir. Adán y Eva sintieron que se tenían que cubrir. ¿Y con qué se cubrieron? Esto es lo que hacemos todos. Con ramas. Ahora Dios los cubrió con algo más sustancial y algo que duraba más. Todos buscamos en lugares equivocados con qué cubrirnos. Y en vez de correr hacia Dios, huimos de Él. Y por la caída de Adán, todos se sienten desnudos. El hombre se cubre en varias formas de ramas. En aquel día, cuando Dios nos humilla, cuando nos humillamos ante Dios, será un día hermoso. Hay muchas maneras en las que la gente se trata de cubrir a sí mismas. A través de la filosofía, a través del cambio del género, entre otras cosas. Pero todos necesitamos a Siria para que nos limpie, para ser purificados. Algún tipo de diablo. Pero es Dios el que usa el diablo. Y en ese día seremos purificados. Dice Isaías 29:18. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Y esto no sucederá hasta que seamos humillados ante Dios. Cuando pasemos por el purgatorio. Todo esto debe suceder para que dejemos el orgullo y aprendamos a confiar solamente en Dios. Va a doler, va a quemar. Y es como un fuego que sigue creciendo. Nos cubrimos de diferentes maneras, como lo hizo Adán y Eva, buscando alguna identidad. Pero Dios es el único que nos puede cubrir.